Bien, familia hípica, estamos aquí en un segmento más de Hípico Informando y mire quién está a mi lado, el deportista Mark Thatcher, que le damos las más expresivas gracias por estar aquí en este segmento de Hípico Informando. Mark, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, John, por estar aquí conmigo y con mucho gusto estamos en la disposición de hablar un poquito con aquel que nos debemos, que es el fanático hípico. Bien, Mark, vamos a tocar un tema bien importante sobre la crianza y vamos a comenzar por tu trayectoria. ¿Cómo Mark Thatcher comienza a adentrarse en lo que es el deporte del hipismo? Eso fue hace muchísimos años, John, ha llovido algo. La primera experiencia que tuve es de niño, yendo al hipódromo El Comandante con mi papá. Yo me acuerdo que yo tenía 7 u 8 años y a él le gustaba ir al hipódromo. Y me acuerdo de que eran los domingos y él me ponía a escoger una papeleta que yo circulara un caballo en cada carrera. Y así con mi papá pues fue el primer contacto que tuve con el deporte hípico. Después de niño pues en esa edad pocos niños ¿verdad? Seguían el deporte de los caballos, pero en el caso mío yo lo seguía, yo era un fiebre desde niño. No me perdía un Kentucky Derby, un Preakness, un Delmont, yo veía desde los años 70 todas esas carreras. Y posterior, ya yo más adulto, ya hombre, a los 20 y pico de años, compré en sociedad mi primer caballo, que era con mi padrastro, que en paz descanse, Rafael Carrasquillo Correa, mejor conocido como Rafita, que era periodista del Nuevo Día, el redactor de la hípica. Y entonces con él compramos caballos en sociedad. Que el primer buen caballo que tuvimos se llamaba Abuela Henry, que figuró en clásico para los años 80, finales de los 80. Después de eso, pues entonces ya en los 90 decidí a finales de los 90 pues establecer mi propio establo y ahí es que nace Sonata Stable. Pues nace Sonata Stable, empiezo como dueño y posterior a eso pues pasan años y surge la oportunidad de ser parte del grupo camarero que adquiere el hipódromo como tal. Y posterior a eso han habido otras cosas más que me imagino que me vas a hablar también de criador, también hemos tenido la oportunidad. En Estados Unidos tenemos algunas 2 compañías que tienen que ver con la crianza. Caballos, crianza y venta de caballos, o sea que pues, algo que comenzó con un sueño de un niño. Marcando una papeleta. Marcando una papeleta y de hecho mi papá me regañaba porque yo jugaba cuadritos. Él me daba dinero para el almuerzo y yo cogía de los 3 pesos que me daban en aquella época, pues yo cogía uno y tomaba un refresco, lo que fuera, o algo que costara $1 peso menos, y los otros 2 pesos con un amigo mío, él ponía 2 también, y nos íbamos a una agencia hípica que estaba cerca de la escuela y jugábamos un cuadrito. Pues yo era igual. Yo creo que todo hípico comienza con eso, mano. Eso es así, jugábamos un cuadrito, o sea, que de esa ilusión o sueño de un niño evolucionando a través de los años y llegando a lo que estoy hoy en día, de verdad que le doy muchas gracias a Dios por los logros obtenidos. Importante eso, siempre mantener a Dios presente. Y hablando un poquito del Sonata, ¿cómo surge el nombre Sonata? ¿Cómo llega a eso del Sonata? Sonata era una calle en la urbanización Muñoz Rivera, en que todavía existe, en la urbanización Muñoz Rivera en Guaynabo, de unas personas que yo conocía en aquel momento y entonces tenía muchas amistades en esa calle y decidí utilizar el nombre de esa calle para esa misma época estaba estableciendo mi establo y me gustaba el significado. Sonata tiene un significado musical y a la misma vez tiene otro significado que es el chino, la piedra en el río. Cuando baja el agua, el sonido que emite, pues eso también se le llama sonata. Me gustaba el significado y la calle, pues obviamente, como te dije, de personas que yo conocía y compartía en ese momento que establecí el establo. Yo voy a aprovechar este momento para hacer una pregunta que puede sonar un poco básica, pero la voy a hacer. Los colores del establo. Obviamente, ¿verdad? Yo en un futuro quisiera ser dueño. Y pues tengo unos colores en mente, por X o Y razón. ¿Usted por qué tomó la decisión de esos colores? Mira, yo me crié en Puerto Rico
pero a cierta edad me mudé a Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos habían más oportunidades en el baloncesto y mi papá decidió mudarse a la Florida. Y allá pues yo estaba cerca de Miami, un poquito al norte de Miami, pero seguía mucho a la Universidad de Miami en los deportes, que son los Hurricanes. Sí. La Universidad de Miami Hurricanes, y si tú te has fijado, los colores de los Hurricanes es el verde oscuro, verde monte con el anaranjado. Y por ahí es que vienen entonces los colores que yo decido del establo en honor a la Universidad de Miami, en la cual yo iba a los juegos de fútbol y de baloncesto de la universidad. Mira qué interesante eso. Ahora vamos a movernos de su trayectoria a algo que usted comenzó a hacer hace poco para los ojos o los oídos de muchos fanáticos, pero según tengo entendido, comenzó en el 2003, 2004 por ahí, en la faceta como criador. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa faceta y quién te motivó a dar ese paso. Mira, en aquel momento yo tenía unos años ya en el hipismo y decidí incursionar, pero una operación bien pequeña de crianza, o sea, no creo que llegué a tener más de 6, 7, 8 yeguas Okay. en aquel momento, y las tenía en Ara Santa Isabel, del fenecido Enrico Ubarra. Y pues decidí en aquel momento criar, pero no estuve mucho tiempo, Okay. Tal vez unos 3 o 4 años. ¿Debido a qué? Debido a que en aquel momento decidí dejar el negocio de los caballos, Okay. incursionar en el baloncesto, y me fui full time en el baloncesto, hice muchas cosas en el baloncesto por un periodo de tiempo. Me entregué al baloncesto, me encanta, es una de mis pasiones. Y dentro del baloncesto pues logré mucho, pero llegó el momento en que decidí, mira, me estaba exigiendo mucho de mi tiempo el baloncesto, y dije, mira, hasta aquí. Logré salir de los equipos que tenía, y en ese momento, y pues como siempre he tenido los caballos en la sangre, ¿verdad? Decidí comprar uno que otro caballito, hablé con un trainer en aquel momento, que era Manolito Fernández, y lo traje a Puerto Rico, le di un par de caballos, y entonces ya no estando Manolito, estaba con Dani Encarnación, y decidimos reclamar un caballo que se llama Vaporeto, y después del reclamo tuvimos la dicha de que nos ganó un clásico. Entonces ya ahí, cuando tengo éxito empezando otra vez, cuando incursiono a los caballos, pues ahí decido expandir la operación, y el establo crece, y ya para el 2017 nos convertimos en el establo líder. Y nuevamente, siendo establo líder, tengo la oportunidad de tener muchas potrancas que después se convierten en yeguas muy ganadoras, algunas de ellas campeonas, muy buenas potrancas. Y era una de dos cosas: o me metía a criador, como lo hice, o las vendía. Pero la cantidad de dinero que me daban por las yeguas no era muy atractivo, y yo dije, ¿tú sabes qué? Me voy a quedar con ella, yo mismo voy a entrar entonces a la crianza, y eso me motivó a dar ese paso de hoy, lo que tengo hoy en día, pues que ya es una operación bastante más grande en cantidad de yeguas para la crianza. Ahora que estamos hablando del presente, ¿de cuántas yeguas madres estamos hablando que usted cuenta? Alrededor de 15 ahora. 15. ¿Y están preñadas de esas 15? De esas 15, bueno, sí, las 15. No todavía, porque no todas han parido. Me faltan como 3 todavía por parir este año. Pero yo te diría, de las 15, como 12 ya están preñadas. Sí. Que entre ese, entiendo, consultor está ahí. Sí, consultor está ahí. Y entonces, hemos visto recientemente que usted ha llevado yeguas de Puerto Rico para Estados Unidos a empadronarlas. Y ese es el tema, ¿verdad?, principal que queremos tocar en esta entrevista, para saber, y esos futuros dueños que quieren incursionar en lo que es la crianza, pues tengan una idea de cuánto es el costo, cuál es la dinámica que usted toma en ese movimiento de llevar una yegua de aquí a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cuál fue la primera que usted llevó a Estados Unidos y cuál fue la dinámica para llevarla allá.
Mira, yo te diría que de los primeros casos, y para no equivocarme, tengo un listado aquí, de los primeros casos tiene que haber sido Luna Fortis, si la memoria no me está fallando. Nosotros decidimos llevar a Luna Fortis, claro, para eso tienes que pasar un proceso, primero es la cuarentena, después el viaje como tal. En el caso en particular mío, yo escogí una finca en Kentucky, específicamente cerca del área de Lexington, y allí envié varias yeguas, que en este caso fueron más o menos para la misma época. Luna Fortis, Secret Rose, que también corrió acá en Puerto Rico. También decidí llevar a Lovely Luby, que es una yegua mía que no corrió acá en Puerto Rico, ganó clásicos en Florida. Esa también la llevé junto con ellas. Y estas yeguas tú las llevas por avión, obviamente, hacen el viaje y entonces tienen que aclimatarlas y prepararlas para coger, ¿verdad? Como decimos, estar preparadas para cuando llegue la época de empadronamiento, correcto. Y ahí pues eso usualmente es después de febrero 15, y entonces pues ahí entras en lo que es la parte de empadronamiento, escoger un padrote, que ese padrote pues que ella la yegua esté en celo, en saber que quede preñada, verificar que todo está en orden. O sea, es un proceso bastante largo y muy interesante. Luego que la yegua queda preñada, en este caso en particular, algunas de ellas se quedan en Estados Unidos, otras, que son las que yo escojo para Puerto Rico, pues vienen a Puerto Rico a parir acá. En el caso de Luna Fortis, ella fue preñada de Omaha Beach. Y Omaha Beach, y tuvo un machito en marzo 16 de Omaha Beach. En el caso de Secret Rose fue preñada por Sharp Azteca, tuvo un macho también en febrero 24. En el caso de Lovely Luby por Bol de Oro, que también tuvo una hembra y dio a luz en febrero 3. En el caso de Consultora. Que la gente me pregunta por Consultora, pues fue preñada de Consol y tuvo una hembra de Consol el 21 de marzo. Y así prospectivamente muchas yeguas más. También compré yeguas, como decimos, yeguas preñadas americanas, y las traje preñadas de padrotes de Kentucky, las traje a que dieran luz acá en Puerto Rico. ¿Importado en vientre? Lo que se conoce como importado en vientre. También traje algunas otras 4 yeguas. Este año han parido esas, pero el año pasado pues tengo también una yegua que traje de Estados Unidos, que parió una hija de Good Magic aquí en Puerto Rico, que es un padrote muy bien cotizado en Estados Unidos. Y también otro padrote muy bien cotizado, que es Nyquist. También tengo un potro que nació en Puerto Rico el año pasado, hijo de Nyquist. O sea que hemos hecho el trabajo de tratar de tener una crianza aquí en Puerto Rico que sea al nivel que estamos acostumbrados, y siempre poniendo a Dios por delante, de que nos dé las bendiciones de poder disfrutarnos de esos hijos de nuestras yeguas en la pista y ver cómo son corredores. Y en el caso de cuando usted va a una subasta, ¿usted qué es lo primero que ve en un potro? Usted dice, déjame primero observar el porte, déjame ver primero el catálogo para observar cuál es el papá, cuál es la mamá, qué ha hecho el papá, qué ha hecho la mamá. ¿Qué es lo primero que usted mira? Mira, yo, igual que todo el mundo, no puedo criticar a nadie si lo hace. Lo primero que hacemos es mirar el catálogo, claro. Pero yo cometía ese error, y era de que seleccionaba en el libro, pues, por ejemplo, me dio una subasta en Kentucky y seleccionaba para chequear 40 caballos, 50, los que fuera, marcaba la página. Y estos son los 40 o 50 que voy a ver. Iba a las cuadras, los iba y los chequeaba uno a uno. Y después, pues, tocaba el turno de ver si podía comprar alguno. Pero hoy en día, pues, eso ha cambiado dramáticamente. A mí no me gusta mirar la página. Me gusta ver el individuo. Y yo miro uno a uno todos los caballos que van a entrar al río. Uno a uno. Como te digo, no me pierdo un solo caballo. Mi esposa me trae el almuerzo aquí yo parado,
en un banquito, me como un sándwich y a la misma vez estoy mirando caballos. O sea, yo no me despego de allí, no dejo que me pase ninguno. He tenido por al frente mío campeones que he tratado de comprar y no he podido, pero muchos campeones, entre ellos, por darte un ejemplo, Epicenter, yo fui el underbidder, se vendió en 260, yo llegué hasta 250, o sea, y así por el estilo he tenido muchos caballos que en esa etapa de tú verlos te da un tiempo aproximado de 10 a 12 minutos desde que tú lo ves hasta que ese caballo llegue al ring. Pues tú tienes que hacer el análisis de conformación, de si el caballo tú aceptas su conformación en términos de que no tenga unas deficiencias muy serias en conformación en otras palabras, que en conformación pase para que tú puedas pasárselo al veterinario y él darte la evaluación de lo que se llaman las placas y la endoscopía. Eso está en el repositorio de Kentucky. Es un proceso, es lo que te quiero decir, es una ciencia, ¿no? Y no es una ciencia exacta, pero sí es una ciencia en el sentido de que tiene una fórmula de cómo uno hace las cosas. Posterior a eso, si pasa las placas y la endoscopía, pues entonces, y tú lo pasaste en la conformación, pues entonces el caballo, una vez que llega al ring, tú tratas de comprarlo. Y así es que lo hago. O sea, yo no miro el papel, te soy sincero, yo dejé de hacer eso hace muchos años. Igual en Puerto Rico, yo veo todos los caballos. Todo, y cuando digo todo es todo, o sea, y el caballo es el que me habla a mí, el animal. Después de eso, si me gusta el pedigrí, pues mucho mejor, me gustan las dos cosas, pero ya no lo hago lo que antes hacía, que usualmente es lo que todo el mundo hace, miro el pedigrí y de acuerdo a eso escojo el caballo. Yo lo hago al revés, yo escojo el animal, el individuo primero y después de eso miro el pedigrí. Vamos ahora... Me fui para ese tema, pero vamos a retomar el tema nuevamente de lo que es la exportación o la importación, debí decir, de las yeguas a Estados Unidos o viceversa. ¿Qué es el pinhooking? El pinhooking no es otra cosa que la reventa de caballos. El pinhooking es usual, lo hay de diferentes etapas, pero la más acostumbrada es desde yearling, tú los compras al año y pico de nacido y los vendes a los 2 años de nacido. Okay. Usualmente las subastas de yearling más grandes son en Keeneland, en Kentucky, y también hay otra de Facet Tipton, que también es en Lexington, Kentucky. De ahí tú los compras como yearling al año y medio, más o menos aproximado, y entonces 6 meses después, 7 meses después, los estás vendiendo en las subastas de 2 años, que son o en Ocala o son en Maryland. En Maryland hay una y en Ocala hay 3. Okay. Y entonces en una de esas subastas, después que tú lo compraste como yearling, lo domas. Después de la doma pasa el entrenamiento, que lo preparas para que cuando llegue preparado a los ejercicios más fuertes, que son los briseos. Una vez que el caballo ya está briseando, pues entonces tiene que brisear para la subasta, un briseo oficial. Y en base a eso, pues las personas, los compradores evalúan esos briseos, evalúan el pedigrí, evalúan el caballo y entonces que viene la oferta. Pero para mí es bien interesante, sí he estado en el negocio de pinhooking por muchos años, comprando desde 15 a 20 caballos por año y los revendo después a los 6 meses. Y es parte de mi negocio, o sea, he tenido por mis manos, en esa etapa de pinhooking he tenido por mis manos muchos caballos muy buenos, ganadores de clásicos en Estados Unidos, de carreras de grado que han pasado por mis manos, que la gente no se entera, pero es porque yo fui dueño del caballo por 6 o 7 meses. Sí. Pero claro, es un negocio como cualquier otro negocio, no te puedes enamorar de los animales. Y entonces uno los vende en un precio que uno entiende que es el justo para las dos partes, o sea, para mí como vendedor y para el comprador también. Me ha ido muy bien, o sea, que no me puedo quejar. El negocio de pinhooking ayuda a mantener la operación del Sonata Stable en Puerto Rico. Y me estabas comentando fuera de cámara que había una hija de Malibu Moon que fue vendida a Japón, a unos dueños, ¿verdad? En Japón. Cuéntanos un poquito sobre esa historia porque a mí me ha parecido bastante interesante. Sí, el que me la compró es uno de los dueños más importantes de Japón, que es Mori.
él parece que le gustó bastante la potranca. Una hija de Malibu Moon, esto fue hace como 4 o 5 años, que yo compré en Kentucky como yearling, la compré en $50,000 y cuando llegó a la subasta era una potranca muy impresionante, su físico, parecía, como digo yo, era una yegua macho, una potranca macho, parecía un macho, tenía un físico fuerte. Y la potranca brició espectacular, hija de Malibu Moon, y él estuvo dispuesto se batalló con un dueño de California, con el agente Donny Lonato. Se batallaron ellos y él se la llevó por $850,000. O sea, que son experiencias en apenas 6 o 7 meses, una inversión de $50,000 se convirtió en $850,000. Y que tuvo éxito en Japón. Correcto. Después esa misma potranca ganó clásicos y estuvo invicta sus primeras carreras, X cantidad de carreras, y después ganó un clásico, se convirtió en una de las mejores potrancas en Japón. Ahora vamos a la parte que muchas personas, ¿verdad?, desconocen, y es el costo de cada situación o de cada inversión, en este caso, de la crianza. Hablamos del pinhooking. ¿Cuánto se puede ir en llevar una yegua de Puerto Rico a Estados Unidos a empadronar? Eso depende de algunos factores. Hay un factor que siempre es el mismo, que es el costo de si tienen la yegua aquí en Puerto Rico y la quieren llevar allá, el costo de la cuarentena y del viaje aéreo. Pues ese siempre más o menos va a ser lo mismo. Lo que sí puede variar es, una vez que llegas allá, pues la transportación la tienes que llevar a la finca de tu preferencia. Hay fincas en Kentucky, pero también hay fincas en Ocala y en otros estados. Exacto. No necesariamente tiene que ser Kentucky. Varía 2 factores. La finca que tú escoges, hay fincas de más renombre que son más costosas y hay fincas más pequeñas que son menos costosas. Y también varía el padrote que tú escojas en empadronar tu yegua, porque hay servicios de 250,000. Sí, bueno, ya en Intumichi pues cuesta 250,000. También hay servicios de 3,000, 4,000, 5,000 baratos. Tú escoges el padrote, hay servicios de 15, 20, 30, 40,000, eso depende. Y el costo del padrote, por decirlo así, no sé si ha visto el caso de un padrote que no sea tan costoso, pero que tenga resultados positivos. Sí, hay varios y de hecho hay varios que empezaron económicos y después terminaron siendo costosos los servicios, porque fueron tan buenos padrotes, mejor de lo que esperaban. Sí. Y obviamente, pues entonces ellos le van subiendo el precio de acuerdo a la demanda de personas. Y pasa al revés también, que posiblemente empiezan bien caros y terminan siendo bien baratos. Más baratos, también ha habido muchos casos así, o sea, el caso de Sharp Azteca, por ejemplo, es un padrote relativamente bastante económico, si no me equivoco, empezó en $12,000, $15,000, algo así. Pero tuvo tanto éxito en esa primera cosecha en Estados Unidos que los japoneses decidieron invertir y se lo compraron y se lo llevaron a Japón. Y así ha habido muchos caballos que los compran, se los llevan a Europa o se los llevan a Arabia, algún país como Dubái. O sea que esto de la crianza tiene muchas vertientes. Y en Estados Unidos, que yo creo mucho en el bluegrass, o sea, Kentucky es un lugar maravilloso para criar caballos. Y yo creo que lo reconocen a nivel mundial, porque tanto los dueños europeos, los japoneses, los árabes, todos reconocen que Kentucky es el mejor sitio en el mundo donde criar caballos y comprar caballos. Definitivo. Y una de las cosas que también quería preguntarte, Mark, es el hecho de que cuando la yegua es empadronada, yo pago, por ejemplo, Intumichi, 250,000 al momento, ¿o cómo es el proceso? No, bueno, en el caso de Intumichi tiene sus reglas en particular. Exacto, sí. Cuando tú llegas a ese nivel, pues ya puede ser un poco más exigente. Pero vamos a hablar de un padrote promedio normal. Okay. En muchos de los casos tú firmas un contrato y digamos si el costo es 30,000, 40,000, tú firmas ese contrato por esa cantidad. La yegua cuando la yegua está en celo, o sea, lista a ser servida por el padrote, pues
transportan la yegua a las fincas donde están esos padrotes. En Kentucky hay muchas fincas con muchos padrotes, una de ellas siendo Spendthrift, que mencionaste en Tomichi. Ellos tienen como 15 padrotes allí. Pues tú llevas tu yegua y la sirven del padrote que tú hayas escogido donde hayas firmado el contrato. Una vez ellos esté certificado el embarazo, digamos, de que está preñada la yegua, pues entonces hay algunos acuerdos que esperan a que nazca el producto y el producto se ponga de pie, o sea que el potrillo, el bebé, se ponga de pie en los primeros 15 minutos de nacido. Si logra hacer eso, pues entonces ya está certificado y ahí ya le debes la cantidad a la compañía, es decir, en este caso a la finca sí, que es dueña del padrote, pues entonces ya ahí procedes a hacer el pago. Pero hay diferentes contratos de diferentes exigencias de acuerdo al nivel del padrote. No, te hago esa pregunta porque posiblemente muchas personas ven el resultado en la pista, pero no saben muchos sacrificios, muchas situaciones que pasan estos potros. ¿En qué sentido? O en este caso los dueños. El potro puede nacer de lo más chévere, usted paga lo que cuesta el empadronamiento, pero pasa un mes y pasa una situación. ¿Ha tenido usted con algún potro, con algún semental que haya dicho, bueno, tuve la suerte de que cayó embarazada la yegua, pero en tal fecha, en tal tiempo, pues tuve una pérdida que te dolió mucho, Mike? Sí, me ha pasado. En el caso en particular, vamos mirando el listado aquí, tuve un caso, no lo tengo en el listado, pero sí tuve un caso de una yegua que la servimos y entonces la yegua pues no pudo parir, se murió, le dio la aminitis y tuvimos que sacrificarla. Obviamente no había parido todavía, pues perdí en ese caso. Ellos te dan la oportunidad mediante el contrato, usualmente tiene una cláusula que si eso sucede, pues entonces no le debes el servicio. Que en ese sentido, pues sí salimos bien. Pero se dan otros casos en que pues nace y pues en el momento, ¿verdad?, del potro estar con su madre, llega este caballo, llega esta yegua, ¿verdad?, que se pone celosa, etcétera, le puede dar un mal golpe puede pasar. Y perder el producto. Sí, puede pasar. Que esto es un riesgo. Puede pasar, eso es así. En el caso mío en particular este año, y vuelvo a mirar el listado, yo me parió empresaria me parió un hijo de Donegal Moon, nació prematuro, no estaba bien desde que nació, duró como, yo te diría como una semana, 7 o 8 días y murió. Lamentablemente el potro no pudo superarlo. Pero estos son los que estamos en la crianza, como decimos en la calle, estos son gajes del oficio. Claro. O sea, va a suceder, es naturaleza y cosas van a suceder en el camino, muchos casos en particular en el cual uno tiene muchas esperanzas. Todo no puede ser perfecto, algunos casos te van a salir bien, otros sí. No, pero en overall pues es muy satisfactorio ver caballos de uno, pues yeguas de uno, ¿verdad? Claro. Y ahora que tengo padrotes también, porque tengo un listado de padrotes que están sirviendo aquí en Puerto Rico. Conclusive, Jesus Teen, Moonlight Strike, Precise Dancer, Tamborero, Donegal Moon, Justiciero, Convocador, o sea, y esos son los que están ahora mismo, pero por venir también tenemos algunos otros como Ball Leader, y tenemos varios más que pudieran ser potenciales en un futuro, como Super Strong, Ball Leader, Hotcache, Chasing Rainbow, o sea, varios caballos que tienen buen pedigrí que pudieran servir para alguna finca en Puerto Rico. Y todo eso me alegra mucho porque es la manera en que uno aporta a la hípica puertorriqueña. Que tanto nos da. Exacto, que son caballos que están bien, como digo yo, bien brideados, tienen buena sangre y han tenido buenos resultados en la pista y que otros
fincas grandes, pequeñas, aprovechen esos caballos, me llena de mucha alegría, porque es mi manera de aportar a la hípica, mi granito de arena a la hípica puertorriqueña. Bien, Mark, ahora vamos a tocar nuevamente, y disculpa que esté moviéndome de tema en tema, lo que pasa es que yo, como le dije a Mark fuera del aire, yo estoy en Disney porque tenemos aquí varios trofeos, esto es prácticamente un museo donde estamos ubicados haciendo esta entrevista, y tenemos aquí lo de ARSAC, que ha dado grandes satisfacciones no solamente a ustedes, sino a los boricuas, cuando lo vemos, lo llegamos a ver en el Breeders' Cup. Vamos a hablar ahora sobre cómo es el proceso de traer el potro o la yegua, en este caso, a Puerto Rico, preñada en Estados Unidos. Mira, lo primero que tiene que suceder es que esté certificada preñada, ¿no? Y a mí, en el caso en particular, hay personas que lo pueden hacer diferente. En el caso particular mío, a mí me gusta esperar X cantidad de meses que la yegua pues esté preñada antes de que haga esa travesía, porque es un viaje. Primero la montan en una van, en este caso en Kentucky, y de esa van va o a Ocala o a Miami, dependiendo el día en que sea el vuelo y la coordinación de ese vuelo con la transportación. Y una vez que realiza ese viaje por van, pues entonces realiza un vuelo que viene el avión sale desde Miami y vuela a Puerto Rico, y obviamente en ese momento pues los transportamos desde el aeropuerto a una de las fincas en el área sur de Puerto Rico. O sea, es un proceso, como te digo, que hay que... Bastante riguroso. Sí, hay que tener, ¿verdad?, cruzar los dedos que todo salga bien, porque a veces en esas transportaciones... El estrés y esos caballos a veces se pueden lastimar, se pueden golpear. Así que uno cruza los dedos que todo salga bien. En el caso mío en particular, le doy gracias a Dios que hemos tenido mucha suerte, nunca ha habido un suceso así que lamentar en la transportación. Pero si queremos que la crianza nativa llegue a otro nivel, tenemos que tener la voluntad, John, la voluntad de hacer cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo. Lo mismo va a dar los mismos resultados, y no es que sean malos resultados, pero yo creo que siempre hay un espacio para mejorar. No soy conformista. Exacto, siempre hay un espacio para mejorar, y esa es la ambición y la meta. Toda persona debe establecerse objetivos, y nuestro objetivo siempre ha sido lograr mejorar la crianza. Yo creo que estamos empezando, y hemos empezado de una manera exitosa, o sea, está por verse si es exitoso o no, pero por lo menos de una manera positiva hemos empezado el negocio de la crianza en Puerto Rico. Oye, Mark, Tamborero, clásico del Caribe, ¿fue motivación Tamborero también para tú decir, mira, esto de la crianza también, como que quisiera que otros dueños se beneficien y tengan ejemplares de calidad y que tengan caballos en el clásico del Caribe, como lo tuvo usted con Tamborero? Primero, ¿qué significa Tamborero para usted? Y lo de la crianza, ¿también va ligado con ello? Bueno, vamos por parte. Tamborero significa muchísimo, obviamente, ¿no? Porque Tamborero es como nosotros cuando comenzamos como dueño en Puerto Rico, tenemos la ambición que tiene todo dueño de caballo, es ganar el Clásico del Caribe, es la carrera máxima en Latinoamérica. También obviamente soñamos con tener caballos en el Kentucky Derby y en otras carreras importantes, ¿no? Pero yo creo que el Clásico del Caribe es una meta de todo dueño, de todo dueño, ¿no? Y Tamborero me dio, gracias a Dios, esa victoria. Es un caballo que siempre va a guardar un lugar bien especial en mi corazón y en nuestra familia. Actualmente está en el Potrero Los Llanos y ya va a servir de padrote, y es un caballo muy, muy especial. Y lo digo no solamente por los resultados que tuvo, él creo que de 10 carreras ganó 9, o sea, y entre ellas el Clásico del Caribe. O sea, es un caballo muy especial. Sí. Cuando uno está en presencia de él, te das de cuenta lo que quiero decir con especial.
esa mirada del caballo cuando lo teníamos de cerca en la cuadra de nosotros. Era un caballo Noble. sumamente especial y es un caballo con un carácter, tiene su carácter fuerte, pero a la misma vez era muy noble. Difícil de entender eso, pero era una realidad, un caballo de carácter fuerte, pero muy noble y un caballo que el groom, que el gran Loíza, se encariñó grandemente, al igual que yo, ¿no? Porque estar alrededor de tamborero pues te da un aura de grandeza. Estás en presencia de uno de los mejores caballos nativos que hemos tenido en Puerto Rico y creo que lo puede hacer bien. Su porte, sus líneas de sangre, creo que puede hacerlo bien como padre. Para ir cerrando, portentoso significa mucho para usted también. Cuéntame un poquito sobre ese ejemplar. Portentoso fue el primer caballo, yo te digo, que yo tuve de envergadura en Puerto Rico. No mi primer ganador clásico, porque ya yo había ganado clásico, pero sí mi primer caballo que yo te digo que compitió de tú a tú con los mejores caballos nativos. En aquel momento los caballos nativos en Puerto Rico eran bien fuertes. Sí. O sea, yo me acuerdo que para aquellos años te salían en una sola cosecha 7, 8, 9 caballos pero fuertes. O sea, ahí él tuvo que lidiar con caballos de su generación muy buenos contendores y claro, a veces ganó, a veces perdió, pero lo lució muy bien y ese fue mi primer caballo que me dio muchas satisfacciones y obviamente ganando la Copa de Velocidad en la Serie del Caribe pues fue su máximo triunfo, sí. ¿No? Representando a Puerto Rico y me brindó esa alegría. Tengo una foto de él que estoy mirando ahora mismo, la tengo de frente. Ese fue un caballo especial desde que lo compré, y tiene sus historias el día que lo compré, pero sí, tiene un lugar muy especial para nosotros. Para ir cerrando, Mark, un mensaje que le quiera dar a esos dueños de ejemplares, futuros dueños, que también sueñan con ser criadores. Mira, como dije, la palabra la dije ahorita, primero organizarse, tener una estructura y tener ambición, o sea, un objetivo, vamos, tener una meta y saber escoger bien, ser orientado por las personas que dominen el tema. Si usted no domina el tema, pues obviamente buscar una orientación de alguien que sí lo domine. Aquí en Puerto Rico hay muchas alternativas, personas que son dueños de potreros y de fincas ahora mismo que hacen un gran trabajo, sí. Y esas personas pueden ayudarle a usted en brindarle una orientación de las yeguas que ellos entienden que son aptas para ser madres, las líneas que deben de seguir en términos de cuál padrote le aconsejan para su yegua. En el caso mío en particular, pues yo fui adquiriendo conocimiento a través de estas mismas personas, pero también a través del exterior en Estados Unidos. Y traigo a Puerto Rico a Jesus Team honestamente con la meta de que fuera padrote en Puerto Rico. Claro, corrió y ganó clásico y le fue muy bien en Puerto Rico, pero mi meta principal era proveerle a Puerto Rico un padrote que yo entiendo que puede hacer una diferencia en la crianza realmente en Puerto Rico. Son muy pocas veces la oportunidad que nosotros tenemos de tener un padrote de ese linaje, de esos resultados de pista en carrera, de las grandes carreras, que el nivel que él compitió y de su porte, porque físicamente Jesus Team es un animal impresionante, digno de mirar. O sea, uno se enamora cuando uno lo conoce, muy impresionante físicamente. Y creo que puede, por eso es que hice el gesto de darle la oportunidad al que quisiera preñar una yegua, no se le iba a cobrar nada como promoción ese primer año, darle la oportunidad al dueño, como tú dijiste, que está empezando, que tiene una sola yegua, 2 yeguas, que quiere incursionar en eso, pues darle la oportunidad sin costo alguno de tener un servicio de un padrote como el de Jesus Team. Ahora vamos a montarnos en una máquina del tiempo. Vamos a viajar a ese jovencito, a donde ese jovencito que estaba marcando la papeleta. El Mark del 2024, ¿qué le diría a ese joven que está marcando la papeleta? Sigue tu sueño, nunca te rindas. Para mí era
si tú me hubieras dicho en aquel momento, yo no solamente de niño, o adolescente o adulto joven, me hubieras dicho que íbamos a llegar a lograr todo lo que hemos logrado como establo, yo jamás lo hubiera creído. Pero todo tiene su propósito y Papá Dios no hace nada de casualidad, o sea, tienes que creer en Dios, establecerte metas, y ir trabajando por ellas, no rendirte, y paso a paso vas logrando las cosas que tú ambicionas. Yo desde muchacho pensé mucho en los caballos, como una pasión grande que tengo, amo el deporte hípico y amo el animal, que eso es lo más importante. Para mí el caballo es un animal tan especial. Y yo creo que a toda persona que esté empezando en este negocio debe de tener ese amor. Si tú sientes el amor por algo, sean los caballos o sea lo que tú te quieras dedicar, después que lo hagas con pasión y lo pongas en las manos de Dios, yo creo que vas a tener éxito. Superarte y no darte por vencido. O sea, en este negocio, igual que cualquiera, hay 20.000 tropiezos, John, hay 20 ocasiones que yo he dicho, caramba, valdrá la pena, porque mira que uno coge cantazos en el camino, hay muchas decepciones, no es fácil, pero tienes que alegrarte y disfrutarte los momentos buenos. Como si fuera la primera vez. Exacto, tienes que disfrutártelos todos los momentos buenos, disfrútatelos. Los malos, acéptalos, no te quedes envuelto en el mal momento. Y aprender. Pasa la página rápido, ya pasó, tuviste esa experiencia negativa, pero vamos, el próximo será. Y esa es la actitud que hay que tener. No es fácil, pero sí, yo te digo que yo empecé como fanático, por eso es que al ser fanático y como niño, escribiendo esa papeleta, me identifico con el fanático hípico y quiero decir que el fanático hípico en nuestra industria debe ser prioridad. Prioridad porque a veces ponemos cosas por delante que no llevan la prioridad. Para mí la prioridad número uno debe ser el fanático hípico. Hacer cosas que se valorice el fanático hípico y con eso te quiero decir que pueden pasar situaciones, pero si todos remamos del mismo lado en esta industria, teniendo de norte complacer y brindarle al fanático hípico el espectáculo que ellos merecen bajo las condiciones que ellos merecen, siempre vamos a estar bien, pero tenemos que tener la voluntad de hacer las cosas correctas porque son correctas. Y todo el mundo, como usted mencionó, ir por el mismo camino. Eso es así, tenemos que remar todos para el mismo lado y es lamentable cuando suceden cosas que vemos que la industria cada cual pues, jala para su lado y no nos ponemos de acuerdo. Cosa que en Estados Unidos yo los admiro porque ellos sí tienen, no es color de rosa, tienen sus situaciones, pero ellos terminan poniéndose de acuerdo siempre. Y es una industria digna de admirar y en eso pues yo creo que podemos mejorar un poco. En Puerto Rico podemos mejorar vislumbrando como nuestro norte, llevar el espectáculo a un nivel de que el fanático hípico se vuelva a enamorar de este deporte, porque tenemos muchos fanáticos, pero pudieran ser aún más. Mark, muchas gracias por tu tiempo y de verdad agradecido por esa gran valiosa información que le ha brindado el público. Espero que le haya sido de ayuda. Mil gracias por tu tiempo, Mark. Gracias a ti, John, y bienvenido. Esta es su casa. Gracias, Como tú dices, este salón tiene muchos recuerdos históricos, así que esta es su casa. Gracias, Mark. Y ustedes, tranquilos, que nos vamos a ver en un segmento más de IP Informando.